En la primera imagen podemos ver lo que es la célula, que tiene un proceso de autorrenovación, la cual viene dividida en dos células, unas precursoras y unas que vienen unas células precursoras, que son los neuroblastos, y que vienen a convertirse en células neuronales, y otras que son las células neurogliales, tienden a formar parte del sistema nervioso central. Podemos también por lo que son las neuronas bipolares, las neuronas somatosensitivas, que llevan la información hacia el cerebro y el sistema nervioso central. Las interneuronas asocian la actividad sensitiva y motora del sistema nervioso central, y las neuronas motoras que envían información al cerebro y la médula espinal hacia los músculos. También existen varios tipos de células gliales, cada una con funciones diferentes, como las células ependimarias, que son pequeñas y ovaladas y que se agregan al líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos, que son de forma estrellada, asimétricas, que cumplen funciones de nutrición y sostén. Las células microgliales, que son pequeñas, derivadas del mesodermo y que cumplen una función defensiva. Los oligodendrocitos, que son asimétricos, forman la mielina que rodea los axones en el cerebro y la médula espinal. También están las células de Shannon, que son de forma simétrica y envuelven los nervios periféricos para formar la mielina. En la siguiente imagen tenemos lo que es un corte vertical en el cerebro, donde podemos observar la sustancia gris, de un color marrón, donde predomina como los grupos celulares. También observamos una sustancia blanca que rica en asociaciones y que forma conexiones neuronales. También está lo que es la sustancia reticular, que es una apariencia similar a una red con manchas grises y blancas. Además también presenta una parte hueca llamada ventrículo por donde se encuentra y fluye el líquido cefalorraquídeo. En la siguiente imagen podemos ver lo que era antiguamente lo que era el sistema nervioso de los peces o anfibios, que estaba el proencéfalo, que era un cerebro anterior y que era responsable del olfato, el mesencéfalo, que era un cerebro medio en el que se asienta la visión y la audición, y el rombencéfalo, que controlaba los movimientos y el equilibrio. Se consideraba también a la médula espinal en parte del cerebro posterior. En los mamíferos, este proencéfalo, que antes eran los anfibios, presentó algunos desarrollos adicionales para formar dos hemisferios cerebrales, llamada corteza cerebral, y estructuras relacionadas que en conjunto todo esto formaban el encéfalo, que era un cerebro terminal. Lo que quedaba del antiguo proencéfalo se denomina diencéfalo, que incluyen también el hipotálamo. También está lo que es el metencéfalo o puente, que incluye también el cerebelo y el mielencéfalo. El cerebro humano, además, es el cerebro mamífero más complejo y que contiene la mayoría de las características de los cerebros de otros anfibios y mamíferos. El cerebro comienza como un tubo incluido después de plegarse y madura en su interior, continúa siendo hueco. Los cuatro bosas prominentes que se encuentran dentro de eso se denominan ventrículos, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. En la siguiente imagen mostramos en cambio lo que es la estructura de la médula espinal, que está organizado en segmentos denominados dertotemas, que rodean como es la columna vertebral como una serie de anillos. Existen 30 segmentos dentro de la médula espinal, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, donde cada segmento se conecta a través de fibras nerviosas al dermatoma corporal del mismo número, incluidos los órganos y la musculatura. Los segmentos dorsales controlan el tronco y los segmentos lumbares controlan los miembros inferiores. En la siguiente imagen observamos lo que es la reacción en cadena, que va desde una neurona sensitiva, pasando por un nervio sensitivo, hasta llegar a la sustancia gris del asta,
posterior de la médula espinal para subir esta información por los tractos aferentes hacia el sistema nervioso y para que baje asimismo por tractos eferentes hacia la misma sustancia gris del asta anterior de la médula espinal para poder a través del nervio y a través de la neurona motora producir una reacción. En la siguiente imagen podemos en cambio ver lo que es la vista media del cerebro, donde se observan la mayoría de las estructuras y el tronco cerebral. Como podemos ver, vemos el cuarto ventrículo, lo que es el cerebelo, bulbo raquídeo y el médula espinal. También podemos observar lo que es la protuberancia, el tegmento, el colículo superior, colículo interior que forman el techo, el tálamo, el epitálamo, el tercer ventrículo y lo que podemos ver en la corteza cerebral. En la siguiente imagen podemos ver que es la corteza cerebral y el tálamo que cumplen funciones importantísimas. Hay que tener en cuenta que la información que es recorrida por los órganos sensoriales pasa a través del tálamo, a través de los núcleos del núcleo dorsal medio, el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, el núcleo lateral posterior, el núcleo ventral posterolateral, el pulvinar, el cuerpo geniculado lateral y por el cuerpo geniculado medio. Toda esa información que es recorrida por los nervios sensitivos pasa a través del tálamo y es el tálamo el que dirige esa información a las diferentes áreas del cerebro con las que se encuentran conectadas. También podemos observar lo que es el tálamo, que está compuesto por núcleos, cada uno de los cuales se proyecta en un área específica de la neocorteza. También podemos observar lo que es el epitálamo, que generalmente no se conoce bien cuál es su estructura, pero se conoce que la glándula pineal regula un ritmo circadiano. En la siguiente imagen podemos en cambio observar el cerebro con un nervio específico que realiza y cumple una función. En la base del cerebro se encuentran varios núcleos y envían conexiones a otras partes del cerebro. El cerebro interviene generalmente en la coordinación y en el aprendizaje de movimientos hábiles. Como decía, se pueden observar varios nervios. Aquí tenemos 12 nervios que generalmente se encargan de lo siguiente. El primer nervio es el nervio olfativo, que cumple funciones olfativas. Tenemos el nervio óptico, el ocular, en cuarto tenemos el troquial, que cumple movimientos oculares, el trigemio, que realiza movimientos masticatorios, el sexto, que es el obturador, que también realiza movimientos oculares, el séptimo es el facial, que son los movimientos faciales de toda la cara, el vesticlococlear, que cumple una función de audición, el gasofaringeo, que cumple una función de la lámina faríngea que de permitir el movimiento. También tenemos el nervio vago, que cumple funciones de mantener en el ritmo del corazón, los vasos sanguíneos, las vísceras, movimientos de la laringe y la faringe. Acceso espinal, que cumple funciones de movimiento del cuello y vísceras, y el hipogloso, que cumple funciones en los músculos de la lengua. En la siguiente imagen podemos en cambio ver lo que son los hemisferios y los lóbulos. Podemos observar lo que es en la vista superior, que el cerebro está dividido por una fisura
longitudinal. También podemos observar lo que son los lóbulos, tanto frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal tiene limitaciones precisas. En su zona posterior está limitado por el surco central y en su parte inferior por la cisura lateral, como podemos ver en las imágenes, y en su parte media por la circunvolución del ciángulo. El límite anterior del lóbulo parietal es el surco central y el límite inferior en la cisura lateral. El lóbulo temporal en su parte posterior está limitado por la cisura lateral sobre la superficie lateral del cerebro. No existen limitaciones definidas entre el lóbulo occipital, entre el lóbulo parietal y entre el lóbulo temporal. También podemos observar fisuras y surcos y descomposiciones. Así podemos ver que los surcos son menos profundos que las fisuras, que son más profundas y son más profundas para poder marcar los ventrículos. También podemos observar los que son las protuberarias o circunposiciones. Dentro de las circunposiciones existen 4 circunposiciones principales dentro del lóbulo frontal, que son el frontal superior, el medio, el frontal inferior y el precentral, que se ubican frente al surco central. El lóbulo parietal presenta 5 circunposiciones principales, como son los lóbulos superiores e inferiores, que son pequeños lóbulos que se encuentran en esta parte. El postcentral ubicado detrás del surco central, el supramarginal y el angular, uno a cada lado de la cisura lateral, y el lóbulo temporal, que presenta 3 circunposiciones, superior, media y inferior. Solo el surco lateral es evidente en la zona de la corteza occipital en la vista lateral. También podemos observar en la siguiente imagen, descrita de la siguiente manera, que nuestros órganos de los sentidos como son una área de proyección generalmente primaria y que reciben aferencias sensitivas y las proyectan hacia los sistemas motores de la médula espinal. Las áreas secundarias interpretan las aferencias por organización de los movimientos, y como tercero tenemos que las áreas sensitivas son un mediador, son un mediador y que modulan la información entre las áreas primarias entre la área de la proyección primaria y la área secundaria para poder dar un estímulo. También podemos ver fíjense cómo es que las células de corteza que se pueden observar usando 3 tipos de tensión. En la organización de células de la corteza, que presenta 3 capas. En la primera capa está la capa quinta y sexta, que envía acciones a otras áreas del cerebro. Las células aferentes, que son la capa cuarta, que recibe acciones desde el sistema sensorial y desde otras áreas corticales. Y capas de células de asociación, que son las capas 1, 2 y 3, que reciben aferencias principalmente desde la capa cuarta. Están bastante bien desarrolladas en las áreas secundarias y terciarias de la corteza. Seguidamente tenemos lo que son las conexiones entre áreas corticales, donde la neocorteza está interconectada por 3 tipos de proyecciones en los axones. Conexiones cortas entre un lóbulo y otra parte, entre acciones que conectan un lóbulo del cerebro con el otro, van del lóbulo al lóbulo. En la segunda, que son conexiones largas, que son entre un lóbulo y una zona de otro lóbulo, y conexiones interhemisféricas que se dan de un lóbulo a otro. Podemos también observar lo que es el lóbulo límbico, donde podemos observar lo que es
mejor dicho, el lobo límbico, lo que es también llamado sistema límbico, que consiste en varias estructuras interrelacionadas que incluyen el hipocampo, el céfalus y la circunvolución singular. En esta vista media del hemisferio derecho detalla las estructuras principales del sistema límbico. El modelo del sistema límbico en el hombre y sus estructuras principales. Se puede decir que el sistema límbico forma un circuito en el cual el hipotálamo se conecta al hipocampo a través de la circunvolución singular y el hipocampo se conecta al hipotálamo a través del fornix. Aquí también podemos observar los ganglios basales, que son un conjunto de estructuras localizadas debajo de las regiones anteriores de la neocorteza, que incluyen el putamen, el globo pálido, el núcleo caudo y la amígdala. Esas estructuras forman un circuito que se relaciona con la corteza. El núcleo caudo recibe proyecciones desde todas las áreas de la neocorteza y envía sus propias proyecciones a través del putamen y el globo pálido hacia el tálamo, hacia las áreas motoras de la corteza. También podemos observar lo que es la irrigación sanguínea, que viene desde dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales, que se encuentran ubicadas a cada lado del cuello. Estas se ramifican en más pequeñas y en dos arterias más grandes, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que irrigan la zona anterior y media de la corteza. Las arterias vertebrales también penetran en la base del cerebro, pero allí se unen para formar la arteria basilar, después de ramificarse en áreas más pequeñas que irrigan al cerebro. La arteria basilar da origen a la arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo temporal medio y el lóbulo occipital posterior. En esta figura se observa también lo que es la zona de distribución de la arteria cerebral anterior, media y posterior. Estas arterias irrigan estructuras subcorticales. Y finalmente tenemos lo que es la protección, que el cerebro y la médula espinal reciben soporte y protección contra las lesiones y infecciones de 4 modos. En primer lugar, el cerebro se encuentra rodeado por un hueso de considerable densidad, que es el cráneo, y la médula espinal, que está encapsulada dentro de una serie de vértebras óseas articuladas. En segundo lugar, dentro de unas cajas óseas encontramos tres membranas, que es la dura madre, una capa doble de tejido resistente que envuelve el cerebro y una esposa de bolsa laxa. La aracnoides, que es una delicada película de tejido que sigue el contorno del cerebro, y la piel madre, que es un tejido moderadamente resistente que se adhiere a la superficie del cerebro. En tercer lugar, el cerebro está protegido de impactos y cambios bruscos de presión por el líquido cefalorraquídeo que ocupa los ventrículos interiores y circula por debajo de la membrana aracnoides por el espacio subaracnoideo. Eso es todo en cuanto puedo explicar sobre las imágenes del tercer capítulo. Gracias.